ha recibido el gobierno una noticia pésima, pésima. El tema es que ocurrió algo ahora. En los mismos días que salen estas encuestas que dicen que Milei cayó, sale el índice de confianza de la Universidad Di Tella. Y este índice de Di Tella hizo un ruido tremendo ayer, tremendo. Es decir, lo que acaba de ocurrir es que ahora sabemos que además de estos 9 meses de recesión que generó Milei, hay por lo menos 6 más, porque la historia de este índice predice el nivel de actividad 6 meses para adelante. El ciclo de Milei puede complicarse mucho, mucho, mucho en el verano, porque en cuanto le vaya un poco mal, los mercados lo van a abandonar, los políticos lo van a abandonar y un Milei solo no vale nada. En los últimos días se conocieron encuestas con una fuerte caída de la imagen del presidente Javier Milei. Entre 7 y 10 puntos, según la encuestadora que tomes. Hay 2 encuestadoras que lo tienen con números que empiezan con 3, una con 37 y otra con 38. Las caídas de la imagen suelen no ser graduales. Es decir, los presidentes están en un número, caen 7, 8, 10 puntos, se quedan ahí un tiempo, después tienen otra caída fuerte. Es decir, no es que bajan un punto por semana, ¿sí? Fundamentalmente, los presidentes con una característica tan particular como la que tiene Milei en cuanto a decisiones muy drásticas, ¿sí? Entonces, ahora está peleando por mantenerse ahí, para no tener una caída muy rápida de inmediato. A Milei le está costando echarle la culpa a otro, que es uno de los grandes secretos de la política. Vos haces las cosas, pero la culpa la tiene el otro. Bueno, a Milei le está costando eso. La mayoría de la gente, cada mes que pasa, cree que la culpa la tiene él. También maduró cierto disconformismo que ya venía en las últimas encuestas. La gente estaba disconforme, pero seguía manteniendo la imagen positiva. Bueno, ahora se fue transformando. Ese sentimiento negativo en distintas áreas se fue transformando. El tema es que ocurrió algo ahora. En los mismos días que salen estas encuestas que dicen que Milei cayó, sale el índice de confianza de la Universidad Di Tella. A ver, ponelo cuando lo presenta Pagni y después le voy a explicar bien al público qué quiere decir eso. Índice de confianza en el gobierno que elabora mes a mes la Universidad Di Tella. 14,8% de caída, un derrumbe respecto del mes anterior. El índice de la Di Tella, que ya tiene un par de décadas, es un predictor de recesión, ¿sí? Del nivel de actividad, diría yo, porque si crece, te dice que el nivel de actividad va a crecer, y si cae, te dice que la economía va a crecer. Y si cae mucho, te está diciendo que va a caer mucho. Bueno, la caída fue fenomenal, fue de 15 puntos en un mes. Hay varias preguntas que se hacen y todas dieron una gran caída, ¿sí? No es que algunas dieron bien, otras dieron mal, no, todas dieron una gran caída. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué se llama índice de confianza? Cuando la gente piensa que las cosas van a ir mal, se cuida, es cautelosa, por lo tanto gasta menos. Vos podrás decir, bueno, yo gasto menos porque no tengo guita. Bueno, pero todo el mundo no está en tu situación. Hay gente que por ahí pensaba irse de vacaciones y ahora dice, no, para que la cosa viene muy mal, no la gasto, pensaba cambiar el auto, pensaba cambiar la tele, y se pone más cauteloso y no gasta. El empresario que piensa que las cosas van a ir mal, no invierte. Si estaba dudando entre despedir gente y no despedir, despide. Es decir, cuando la desconfianza gana, las cosas empeoran. Ahora, además, cuando el índice, y esto está comprobado también, cuando salen índices Di Tella con una caída muy fuerte, adelanta el ciclo. Porque los actores principales de la economía dicen, no soy yo el único que piensa que está mal, la mayoría piensa que está mal, entonces toma medidas todavía más restrictivas. Lo que acaba de ocurrir es que ahora sabemos que además de estos 9 meses de recesión que generó Milei, hay por lo menos 6 más, porque
la historia de este índice predice el nivel de actividad 6 meses para adelante. ¿Y qué son 6 meses ahora que estamos a fin de septiembre? Bueno, es todo el verano. Es pasar el verano con recesión. Primero, la verdad es que no es inesperado esto, porque si vos haces el ajuste más grande de la historia, bueno, tendrás la recesión más grande de la historia. Ahora, no es lo mismo tener una recesión profunda que una recesión profunda y extendida. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés una recesión corta, podés ahorrar. Incluso un empresario tiene capital de trabajo, bueno, se lo come un poco ese capital de trabajo y sigue. Cuando se extiende, el tipo empieza a tomar decisiones, ¿sí? Corta las horas extras, suspende gente y finalmente termina despidiendo gente. Es decir, los procesos de recesión profundos, mucha caída y muy largos, bueno, causan estragos en el empleo. Es decir, ha recibido el gobierno una noticia pésima, porque lo que está diciéndole la Ditela al gobierno es, mira, ¿sabés qué? Este pueblo, estos electores tuyos, además de que van a pasar un verano con incendios, de que van a pasar un verano con mosquitos, con dengue porque vos no entregaste las vacunas, con las tarifas altas y la luz cortada, además se van a seguir cagando de hambre. Y ahí empieza un problema, que ya lo dicen ciertos analistas, que cuando vos tenés estas caídas abruptas, y cuando tenés un presidente que redobla la apuesta todo el tiempo, podés tener una segunda caída abrupta en los próximos 6 meses. Es decir, podés terminar el verano que viene en 30, en 29 de imagen positiva. Y eso no es joda para Milei, porque Milei es un gobierno muy débil. No tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene legisladores, y hay mucha gente que lo apoya por el solo hecho de que piensa que mide mucho y que hay que apoyar al que mide mucho. ¿Y qué pasa cuando ya no mide mucho? ¿Cuál es el riesgo de un gobierno como el de Milei cuando queda abajo de los 30 puntos? Bueno, el riesgo de caer. El riesgo de caer. Y hay algo que le pasa a los gobiernos de derecha, que le pasó a Macri, y que yo creo que le puede pasar a Milei. Y hay otras situaciones en el mundo, que es que ellos dicen que el otro partido es el comunismo. Entonces, cuando los mercados empiezan a ver que la derecha está por perder una elección, creen que viene el comunismo y empiezan a deshacerse de los papeles argentinos. Entonces sube el riesgo país, entonces sube el dólar, si sube el dólar sube la inflación. Es decir, ellos asustan a los mercados. Bueno, pasó con Petronas. Le dijeron a Petronas, mirá que este tipo es comunista, y Petronas dijo, como yo voy a hacer una inversión que no va a estar hasta el 2030, en el 2030 va a haber un comunista gobernando. Bueno, el ciclo de Milei puede complicarse mucho en el verano, porque en cuanto le vaya un poco mal, los mercados lo van a abandonar, los políticos lo van a abandonar y un Milei solo no vale nada. La reacción del gobierno ha sido radicalizarse. Es un gobierno que cayó mucho en las encuestas, que se encuentra con un índice que no falla nunca, como el Ditela, que le dice que le va a ir peor en los próximos meses, que se radicaliza y agarra para el lado de la violencia. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Roberto. ¿Sabes qué? Vos mencionabas una cosa que quisiera puntualizar. El derrumbe en las encuestas, esta caída que marca el índice de confianza del gobierno de la Ditela, para Milei es un daño muy profundo, mucho más que para otros, porque siempre está la comparación a esta altura, cómo estaban los otros gobiernos. Bueno, en el caso de Milei, depende mucho de la valorización popular, porque no tiene robustez institucional. Entonces, ¿cómo logra acuerdos? Voy a mencionar el caso de Tucumán, que es el primero que se sensibilizó con el respaldo popular de Milei y se alineó con las necesidades del gobierno central, proviniendo Jaldo de otro dispositivo político. Bueno, Tucumán, ¿por qué se alinea? Porque ve que en el territorio, en el electorado, Milei tiene electorabilidad. Entonces, claro, él no va contra su electorado. Pero si Milei pierde respaldo popular, pierde esa herramienta de negociación con todo el ecosistema político que está en otros espacios, no en el propio. De modo que eso encarece
lo estoy diciendo de manera respetuosa, digamos, encarece las negociaciones políticas y también se las encarece a los empresarios, ¿eh? Porque los empresarios necesitan que salgan leyes. Yo te decía lo de los mercados, porque cuando se empezó a decir que a Macri le podía ir mal, realmente se le fue toda la mierda. Ellos convencen, los mercados son tan boludos como cualquiera, digo, o sea, los tipos, cuando va a venir el peronismo, venden las acciones, porque piensan que a las empresas les va a ir mal, cosa que no ocurre. Y también venden los títulos públicos porque piensan que el peronismo no va a pagar la deuda, cosa que no ocurre. Pero los mercados, fundamentalmente los extranjeros, que son los más potentes, los que te cambian el número, tienen 2 minutos por día para leer los datos de Argentina. Entonces, la palabra del presidente es muy potente. Si el presidente te dice, mira, del otro lado están los comunistas, a mí lo de Petronas y la salida de Petronas y el miedo al futuro de que venga un gobierno populista, comunista, como le dicen ellos, tuvo que ver con la decisión de Petronas. Tuvo que ver con la decisión. Entonces se le pueden complicar mucho los mercados si aparece un Milei con 30 puntos, con 28 puntos, una cosa así. ¿Vos sabés? Sí, me De parece la renegociación de las deudas provinciales. no hay que pensar que estos tipos van a caer por un tema financiero, como le ha pasado a muchos gobiernos, porque claramente no está pasando. Digo, está entrando 500, 600 millones de dólares todos los días de depósitos nuevos por el blanqueo. El blanqueo. Entonces tiene cada vez más encajes y más posibilidad. Lo que se ve por delante es una recesión horripilante. Y algo pasó, hubo un clic en los votantes de Milei. Eso pasó. Y lo están diciendo periodistas muy cercanos a él. La gente no ve un horizonte, porque ¿te acordás que la palabra, yo me acuerdo que Tonietti fue afuera de uno de los actos de Milei cuando era candidato, y le decía, definime a Milei en una palabra. Decían esperanza. Generaba esperanza. La gente estaba desesperanzada. Hacía 8 años que la estaba pasando mal. Y después de 9 meses, y vos todos los días estás un poquito peor, y la esperanza, en algún momento vos te avivás de que no podés seguir esperando. Y eso le está pasando. Y este índice de Itela hizo un ruido tremendo ayer, tremendo, porque además multiplica. Cuando todos vemos que va a ir mal, no sé, yo tengo que tomar decisiones. Comprar algo, invertir. Y decir, no, pero si la Ditela, que es la mejor encuesta que hay, dice que los próximos 6 meses van a ser desastrosos, yo no hago nada. ¿Ves? Si iba a tomar empleado. No, ¿qué voy a tomar empleado? Yo no hago nada. Entonces, lo que pasó ayer, y después hay grandes discusiones sobre lo que va a pasar con el dengue, porque lo que se dice es que toda persona no vacunada va a tener dengue. Viste que no es como el COVID, en que vos podías tomar algunas precauciones y qué sé yo, te ponías, te tapabas la boca. Acá, los mosquitos, no hay nada que hacerle. Si no estás vacunado vas a tener dengue. Dice, van a colapsar las guardias de los hospitales y de las clínicas. Entonces se viene un verano, cortes de luz, mosquitos, dengue, no sé. Va a ser una situación. Ya está faltando off. Ahora es una pregunta. ¿Tan boludos son, locos, los empresarios? ¿No se vieron? Lo único que gastan tanta energía en pensar cómo bajar el sueldo a la gente que no se le ocurre fabricar off. O cualquier repelente. Todas las empresas pueden hacer repelente. Lo puedo hacer en mi casa el repelente. ¿Cómo puede ser? Fui al supermercado y no había off. Sí, yo ¿Te das fui cuenta? y vi incluso una situación violenta. Y después los tipos se creen yo inteligentes, eso sí, ¿eh? No, yo quise comprar por Mercado Libre. Quise comprar 6. ¿Sabés cuánto me pidieron? ¿Cuánto? 300.000 pesos. No. Sí. Y claro, si no hay. Claro. Si fuera yo, te lo cobro $1 millón. Si no hay. Y los mosquitos, o sea, ahora tuvieron todos estos meses para fabricar. Claro. No, pero me parece que no es un problema de producción, es un problema de especulación por Claro, precio. no sé si les importa me parece mucho. que hay un... No, pero venderían todo. pero- con la psicosis que hay. Sí, pero bueno, Claro, si como los que si se vos quedaron lo sin compras- figurita cuando empezó el Mundial, ¿te lo acordás? producís a 2 son y lo unos vendés genios. a 40. Mirá, Pero hoy lo podés vender más caro. Pero no hay. Entonces, yo digo, ojo con el verano que viene, porque va a ser terrible. ¿Y cómo reaccionan estos tipos? Se ponen más violentos todavía. ese es un punto central, porque vos lo aludiste en el episodio Grabois, el tema de Bullrich estimulando la violencia contra sujetos que vienen siendo estigmatizados, perseguidos, por los medios paraoficiales y por algunos comunicadores que han encontrado en esa agresión también
un punto de taquilla, porque evidentemente lo hacen porque les resulta taquillero. Entonces hay un público que Mide. Claro, Eso mide. Claro. Hay un público que se regocija en esa violencia. Claro. Y es el mismo público que sostiene a Milei en el orden del 35, en 37, 40 puntos según la encuesta que midas. Bueno, hay un público violento que todavía sigue teniendo a Milei como referencia. A ese público le habla a Bullrich cuando estimula la violencia contra figuras como Grabois. La pregunta, una vez más, es... La pregunta clave es la que hizo Lenin, ¿qué hacer? Digamos, pero de este lado del Río Bravo, ¿no? ¿Qué se hace frente a eso? ¿Se responde con violencia? Y bueno, es comerse al caníbal, es un riesgo, porque entras en la dinámica de ser injusto con los injustos y terminás siendo un injusto, y se supone que eso nos distingue. La organización pareciera ser el mejor antídoto. Ahora, la organización viene medio complicada, por lo que venimos hablando en estos días. Sí. Lejos de estar saldada, parece que también se potencia día a día. Bueno, ayer la CGT, de la que no se espera mucho en términos de convocatoria popular, hizo una convocatoria popular. No, porque eso le mejora la imagen, ¿no? Por la universidad. Sí, porque es por la universidad, pero también en contradicción con lo que había dicho Máximo el viernes pasado, que había que bancarse los vetos. Bueno, ese fue un error de Máximo. Está bien. Claramente. Pero ojo, porque la CGT empieza a tomar partido también en esa discusión interna, claro, y se empieza a alinear con una idea que también la expresó Kicillof cuando dijo en la conferencia de ayer, nosotros lo escuchábamos prácticamente en vivo. No, estamos en contra del veto, hay que oponerse al veto. Empieza a haber una idea de que hay que oponerse, pero hay que oponerse con inteligencia, con organización popular, claro, con movilización y también con Palacio. Parece que empieza a haber una idea de distintos actores que no necesariamente comulgan, no tienen las mismas ideas de la Otra CGT cosa que advierten los consultores es cómo les duele a estos gobiernos de derecha cuando se meten con los jubilados. Cómo le dolió a Macri, que la sacó la ley Macri contra los jubilados. Y ahí empezó a irle mal. El tercer Porque riel. ahí los mercados empezaron a ver que el tipo... Los mercados están convencidos de que ganan guita con la derecha y pierden guita con el peronismo, y así es. Ahí los mercados lo empezaron a ver mal, ese verano ya no le prestaron guita, y al tipo le empezó a ir mal. Lo de Milei fue peor. ¿Por qué? Porque él tiene que vetar y después hace el asado. Vieron que algunos lo comparan con la foto de Alberto, hace el asado. Él se regodeó en eso, y ahí puede haber una razón del enojo que está viendo, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Diego. Sí, es un gobierno que también me parece no tiene mucho para ofrecer, ¿no? A esa fragilidad de fondo, a esa recesión profunda, porque yo mientras te escuchaba pensaba... Este predictor, como vos decías, de la Ditela, hay que sumarlo a los datos del INDEC, ¿no? Claro. Y eso te muestra una recesión interminable. La semana pasada vimos derrumbe de 29% interanual de la inversión, dato del INDEC, los datos de desempleo, cuánta gente está buscando empleo, cuánta gente tiene problemas de empleo, cuánta gente está subocupada. Digo, es un combo donde no se ve por dónde va a crecer la economía. Y Milei no tiene nada para ofrecer. Eso se vio claramente. La recesión interminable es un muy buen título. Y me parece que la recesión permanente, ¿no? Claro, claro. Está claro. Y eso se vio cuando en la cadena nacional apagaron los televisores los propios votantes de Milei. Sí. Claro. Está clarísimo de que ya no lo quieren escuchar más o saben que no les va a decir nada que le cambie la vida cotidiana. Entonces, es una situación muy complicada. Siempre dijimos, me parece, en este espacio... las encuestas eran incompatibles con la realidad social. Claro. Incluso las propias encuestas, si vos empezabas a mirarlas con lupa, te decían, sí, yo lo apoyo a Milei, pero... Claro. Y ese pero era interminable. No estoy de acuerdo con esto, empeoró esto. Entonces, en algún momento, una de los dos indicadores iba a comer al otro. Claro. Y el que se está comiendo al indicador imagen es la realidad, me parece, social. Yo creo que eso, no tiene Milei nada para ofrecer hacia adelante y se está quedando desnudo. El día de la cadena y el televisión, la gente dijo, perdió 10 puntos de rating en un rato. No es 10 puntos, perdió el 66% de las personas que lo estaban mirando. 2 de cada 3 se fueron. Son 10 puntos, pero sobre 14.
¿Entendés? Entonces, perdió casi el 70% del público que lo estaba mirando. La gente no lo quiere ver. Y pensá que es un tipo que resultó muy atractivo para la gente. El tema es a dónde va todo eso, ¿no? O sea, así como venimos en una Ese es eterna otro debate. recesión, Ese es otro venimos debate. en una eterna recesión de participación electoral. Sí. O sea, cada vez hay menos participación electoral a 40 años del retorno Yo democrático. vi las repercusiones. ¿Dónde se va de todo eso? Yo vi